Perdón, siempre me pasa lo mismo. Cuando uso el ID de... Perdón. Cuando uso el ID de Vivi... Hola, buenos días. Perdón, perdón, estoy hablando hace media hora y ustedes no... Bueno, gracias, Ceci, que me dijo. Raquel le da pena, no me dice. Lo que estuve diciendo todo este tiempo es de que me tomé la chutzpah de... siempre me pasa igual, necesito decirle a Vivi que me abra el micrófono cuando es su ID, porque con el mío es en automático que está el micrófono abierto, pero cuando uno entra en el ID de otra persona, tiene que habilitar su micrófono y tiene que habilitar su cámara también. Me tomé el atrevimiento de hoy brincarnos la clase de Naví, que Besat Hashem, entre paréntesis, también me gustaría escuchar una retroalimentación, porque ya, no ya, pero yo le calculo que en algunas semanas más ya vamos a acabar Melahim Bet, que Naví les gustaría seguir estudiando. Después de Melahim Bet, que se acaba los Nevi'im Rishonim, sigue Irmiau y Shayahu. La verdad no es que no sean Nevi'im importantes, son muy importantes, pero no hablan básicamente de cosas de historia, son Nebuot que va a ser cuando se destruya el Bet HaMikdash y cuando va a venir el Mashiach, más bien Ishayahu son más Nebuot cuando venga el Mashiach. Entonces no sé si se presta tanto a hacer una clase más interactiva o de cosas que podemos hacer más. No sé, según el orden, básicamente se podría seguir de lo que es Nevi'im Aharonim, Esirmiau, Ishayau, Triazar, etc. Creo yo, no sé si a ustedes les gustaría, podríamos hablar un poquitito de Job, que es un Naví que no se habla tanto. O si quieren, podemos el miércoles tomar otro tema que no sea Naví, teniendo en cuenta que ya tenemos los martes Shira Shirim y los jueves Mishle. Se puede hacer otra cosa que no sea Naví, no sé, yo lo voy a plantear. No, Mora, hay que seguir con Naví. Está pero increíble. ¿qué? Pero ya Melahim Bet, ya lo va, yo creo que en un mes acabamos Melahim Bet, más o menos. Entonces con Iyob y luego Yeshayahu. Y Shayahu, podemos verlo, pero no hay así, ¿cómo te puedo decir? Son Nebuot como, no hay historias tanto, son más Nebuot que Hashem habla en la destrucción del Bet HaMikdash y Irmiau es mucho de la destrucción del Bet HaMikdash, por eso Irmiau, muchos perakim de Irmiau se permiten estudiar en Tisha B'Av porque son muy tristes, y Shayahu es más positivo, y Shayahu habla más del Mashiach. También está la opción de ver Megilot, también es una opción. Shira Shirim, de hecho, lo que vemos los martes sí son Megilot. Bueno, Iob es un libro que yo siento que tiene mucho musar, aunque no todos los hajamim opinan que realmente existió un ser humano que se llamaba Iob, pero Bejolofen, si está en el Naví, es porque Hashem quiere que aprendamos cosas de Iob. Creo yo, según Lefia Niuda a ti, que Iob sería una muy buena opción. Si no, lo planteamos y vemos. No, tampoco no quiero ser pesada. Martes Shira Shirim, miércoles Iob, jueves Mishle. No sé, como que a lo mejor es too much de Naví, podemos agarrar otra cosa de un libro de Musar, no sé, como ustedes escojan. Nada más, avísenme, igual tenemos unas semanas más para que yo pueda adquirir Homer y mandarme a traer libros de Israel o de Estados Unidos que me pueda preparar de una manera más completa, así como estudiamos nosotros. Pero bueno, ahora lo que yo estaba diciendo es de que me gustaría terminar con la idea de las Aseret Makot que están con las Sefirot. Nada más que no están completamente ordenadas como estamos acostumbrados, porque las 7 Sefirot es Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut, más 3 que son Jochma, Binah y Dat. No se aplican en las Makot las Eser Sefirot así como yo las dije. Entonces lo que hizo el Arizal es agarrar Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut, que son 7, más otras 3, que es lo que nosotros llamaríamos Jochma Bina, Adat la quitó y puso Keter en lugar de Dat. En el nivel más alto, en el número 10, puso la midá de Keter. Keter, en verdad, si uno se pone a estudiar un poquito de temas de Kabbalah, no es que nosotras estamos estudiando Kabbalah, esto lo estamos diciendo porque estos conceptos lo maneja el libro Tomer de Borá. El libro Tomer de Borá es un libro que no sé si se acuerdan, no sé si estaban
hace 2 Kippur atrás, le pedimos en la yeshiva de Teca al Jajam Carlos Credi que nos diera una sijá. Él tiene sijot muy bonitas sobre Yud Gimal Midot de Rahamim. Y en la sijá, él cuando estaba hablando de cuál es el pensamiento que tiene que tener cada persona cuando dice Yud Gimal Midot de Rahamim en Kippur, él me miró y me dijo ahí en la clase que estábamos arriba en el primer piso, y me dijo, Morá Ruti, yo quiero que usted enseñe Tomer de Borá a las mujeres. Y yo me asusté un poco porque el libro Tomer de Borá, primero que está muy fuerte porque exige de la persona una conducta muy elevada, es un libro que la segunda parte del Tomer de Borá habla puro concepto cabalístico. Es pura cabalá y aplicada a la persona, cómo se tiene que comportar la persona. Y el Tomer de Borá, Rabbi Moshe Cordovero, que fue un alumno del Rav Shlomo El Kabetz, el autor del Lejado Di, que fue a su vez un alumno del Arizal, toda gente que vivió en Tzfat, Besat Hashem, que tengamos pronto la oportunidad de ir a Eretz Israel y vayamos a Tzfat, ahí están todos los Kibret Tzadikim de todos ellos en la parte cabalística, Rabbi Moshe Cordovero habla mucho sobre lo que es Midat HaKeter. Entonces lo que me gustaría hoy hacer, en lugar de dar la clase de Naví, que es algo que lo podemos ver más adelante, me gustaría terminar con la idea de las Makot en nosotros mismos, para que mañana hablemos algo de Lela Seder Beatzmo, del Manishtaná, de los 4 hijos. Baruch Hashem, el año pasado hablamos mucho de Pesach, tuvimos la oportunidad, de hecho, ya cumplimos un año que estamos tomando clases en Zoom. Le pedí a mi nuera que me haga un diplomita para ustedes por la paciencia, por el aguante, por lo difícil que es tomar clases en Zoom. Se merecen toda una felicitación. A ver si ya me la terminó de diseñar bien Julie, para darles como una muestra de agradecimiento por su apoyo y por su paciencia, tolerancia y paciencia. Al contrario, Mora, gracias a ustedes, Muchos kilos de tolerancia y paciencia necesitaron. Pero no es fácil que dé la clase por Zoom, el diploma es para usted. No, para mí no, es 100% para ustedes. Ok, entonces vamos a empezar, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos. Vimos que la Macá de Dam, Boreolab, digamos en los escritos de la Arizal, la Macá de Dam, si haríamos como un cuadrito, deberíamos de poner la Macá de Dam, la sefirá que representa, que es la sefirá de Gesed, y junto a la sefirá de Gesed, la traducción de lo que sería Gesed, que, perdón. La línea va en Dam, que es Malhut. Empieza de arriba para abajo, que es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Sería, empezamos de arriba para abajo, o de abajo para arriba. Podríamos empezar con Dam, que es la midá que representa Malhut, con la Chefardea, que es la midá que representa Yesod, con Kinim, que es la midá que representa Hod, ahorita la vamos a traducir, Arov, la midá que representa es Netzach, Deber, la midá que representa es Tiferet, Shechin, la midá que representa es Geburah, Barad, la midá que representa es Gesed, y después tenemos las 3 peores Makot, que de hecho la misma Torá las escribe por separado. Las primeras 7 están escritas en la parashá de Baerá, y las últimas 3 están escritas en la parashá de Bo, que es la Macá de Arbe, que sería el equivalente a Binah, la Macá de Hoshech, que es el equivalente a Jochma, y la última, que es Makat Bejorot, sería lo que sería el equivalente a Keter. La traducción que nosotros haríamos sería Dam, nosotros en algún momento, que representa la sefirá de Malhut, la tradujimos como nobleza, como confidencia. Yo me fijé en el traductor, que no se puede confiar tanto, pero sí me fijé en un sidur que tengo, que en las semanas del Omer, cada una de las semanas del Omer representa una de las midot. En la midá de Malhut, que es la última semana, que le fui el orden de la Sefirot Beatzma, Malhut es la más alta, pero nosotros habíamos hablado, cuando estudiamos Naví y empezamos con la idea de un rey en el pueblo de Israel,
que Malhut cabalísticamente dice, el Zohar dice que el Malhut no tiene nada de uno. Malhut lo que hace es agarra lo que uno ya es y lo pasa. Un rey es un soberano, la obligación que tiene es rendirse a su pueblo. Él no puede sacar un rey en Israel, ¿no? No puede inventar alajot propias, tiene que agarrar y transmitir lo que Hashem le enseña al pueblo. Por eso habíamos dicho que ese rey en Ibrit se dice Melech. Melech empieza con una mem, que es la preposición de o de desde. Después sigue una lamet, que es la preposición de a o hacia. Ani olejet me abait sheli la bait shelach. Es decir, el me al le es lo que hace un rey, un melech agarra las enseñanzas de Hashem y se las transmite al pueblo. Él no tiene permiso a lejadesh ninguna cosa. Él lo que hace es ser un transmisor. Entonces, la midá de Dam, que representa soberanía, que representa nobleza, que representa reinado, en el caso de la Macá de Dam también representa poder. ¿Por qué? Porque la Macá de Dam empezó en el agua. El agua era la Abodá Zará, el Nilo era la Abodá Zará de los Mitzrim. Hashem decidió empezar las Makot con la Macá de Dam, con la Macá de sangre, porque la Macá de sangre representaba para los Mitzrim poder. El poder económico. Nosotros conocemos que el río Nilo tiene un momento que las aguas se... Tú me ayudaste, Raquel, la semana pasada a decirme la palabra. Sí. ¿Cuál era? Desbordaba. Eso, desbordar. Hola, la otra Raquel, hay dos Raqueles hoy, Baruch Hashem. Se desborda, cada X tiempo el Nilo se desborda. Por eso tiene plantaciones de algodón que son muy buenas junto al Nilo. De hecho, el algodón egipcio es un algodón que hoy en día está muy cotizado. Mi suegro, Alaba Shalom, era muy fanático de las sábanas que sean de algodón egipcio, o las camisas de algodón egipcio, que dicen que son un algodón de mucha calidad, porque ese desborde de las aguas del Nilo hacen que las plantaciones que están cerca del Nilo tengan una muy buena calidad. De hecho, por eso los Mitzrim le hacían abodá zará al Nilo, porque no entendían que era una cosa que Hashem le dio a la naturaleza. Pensaban que el Nilo tiene un poder especial, entonces por eso le hacían abodá zará al Nilo. ¿Cuál sería hoy en nuestro servicio a Hashem, en nuestro servicio hacia nosotros mismos, la relación que nosotros tenemos con algo que signifique el poder? ¿Qué es lo que es poderoso a nosotros? Obviamente, lo que es una de las cosas más poderosas que genera en la persona perder el control o perder la línea o no saber hacer a veces bien las cosas es la rendición que le debemos a todo lo que es la parte económica. La parnasá de la persona tiene un poder muy fuerte sobre la persona, especialmente cuando es una persona del género masculino, que tiene una obligación y una necesidad, porque así Hashem creó a los hombres de ser los proveedores del hogar. Frente a una necesidad de parnasá, la persona puede perder el equilibrio, puede perder la cabeza. O al revés, cuando uno tiene, Baruch Hashem, una parnasá beshefa y siente que Baruch Hashem está bien, puede llegar eso a sentir él mismo una demasiada seguridad con sí mismo y considerarse ser una persona que tiene todo bajo control. Entonces, en nuestra vida personal, que todos tenemos un Mitzrayim adentro de nosotros. Mitzrayim viene de la palabra Meitzar, Mina Metzar, Karática. Metzar viene de la palabra Tzar, Tzadik Resh es algo, angostura, estrechez, opresión. Todos tenemos Mitzrayim adentro de nosotros y por eso Pesaj es tan actual, porque Pesaj es la fiesta de la libertad, pero liberarse no de una esclavitud física, que Baruch Hashem no somos esclavos físicos, sino liberarse de una esclavitud espiritual, emocional. Dan representaría la primera oportunidad de aprender que nosotros tenemos que tener que aprender cuál es nuestra postura frente a cuando nos confiamos demasiado. Una confianza que podríamos decirle que es una confianza destructiva.
ese río que proveía a toda la nación de Mitzrayim, de Parnasá, fue lo primero que Hashem decidió ponerle. ¿Y qué le puso? ¿Cómo la castigó las aguas? No es que se secaron las aguas seguían, sino se volvió una cosa de sangre. La sangre, nosotros, el concepto judío de la sangre es muy respetuoso en la religión judía. De hecho, primero nosotros no consumimos sangre, bijlal. Cuando hablamos de alimento de carne de res o de of, tenemos la obligación de hacer melija. No comemos sangre. Y la Torah dice, porque que Adam a nefesh, la sangre es el alma de la persona. Y segundo, aparte, somos muy cuidadosos con la sangre. De hecho, si tuvieron ustedes alguna oportunidad, ojalá que tengan alguna oportunidad de ver algún familiar que es yojet, o si van a hacer caparot antes de Kippur con gallinas, pueden participar en la mitzvah cuando el yojet mata a la gallina, a los gallos. Hay una mitzvah y hay una verajá que muy poquita gente tiene la oportunidad de decir, al menos que sea familiar de yojet o algo, que es al mitzvat kisui dam. Cuando se hace yejita a un pollo o a una vaca y se derrama sangre, hay que taparla con tierra. La persona no puede estar en un lugar donde hay sangre de animal derramado. Los judíos somos muy, muy sensibles y muy, muy respetuosos al tema de la sangre. La sangre quiso venir a simbolizar a los mitzrim que cuando la percepción de la confianza se corrompe, cuando la persona se siente se siente más de lo que la persona debería de hacer, produce sangre, produce dolor. Esa confianza que los mitzrim tenían, porque en Mitzrayim, como llueve poco, su abastecimiento básico representa el Nilo, esas aguas del Nilo que se convirtieron en sangre querían representar hasta dónde una persona puede volverse mala o corrupta o negativa cuando está too much seguro de sí, too much del poder que él tiene, too much, se tiene demasiada confianza en él y usa esa posición, que fue lo que hicieron los mitzrim, utilizaron su poder para lastimar y para reventar a Am Israel haciéndolos sufrir tanto. Por eso el Arizal compara la Macá de Dam con esa sefirá de gobierno. ¿Te crees el súper poderoso porque tienes Koaj y por eso como tienes Koaj vas y maltratas al otro? Entonces ese maltrato se va a ir en contra tuya. La segunda Macá que nosotros hablamos es la Macá de Tzefardea. La Macá de Tzefardea, nosotros dijimos que las ranas tienen una peculiaridad. Las ranas tienen sangre fría. Las ranas, como son reptiles, sí, ¿no? Yo creo que se llaman reptiles. Son anfibios, viven en el agua y también viven en la tierra. Hashem hizo un sistema de respiración diferente al de que respiramos nosotros, que es terrestre, y tienen la sangre fría. De hecho, yo me acuerdo en segundo de secundaria o en primero de secundaria, cuando estudiábamos en la secundaria biología, tenía yo una maestra, una profesora, me acuerdo hasta el día de hoy, se me fue el nombre, iba a decir Camerini, pero Camerini era la de inglés. Otro nombre, que Rebeca seguramente se debe acordar, que teníamos que abrir animales para tocarlos y todo eso, y tuvimos que comprar una rana y la abrimos, la disecamos y bueno, toda esa parte. Y me acuerdo perfecto que yo estaba junto a ella en el laboratorio de la escuela cuando agarró y me dijo, Barilka, y como yo era la segunda, la primera chava se llamaba Alfie, hasta los 120, Alcir Alfie, la segunda era yo, Ruth Barilka, entonces me agarró mi dedo y me hizo que le toque el corazón a la rana, ¿me acuerdo? A mí Baruch Hashem no me da asco ni nada, pero es frío, tiene mamash, no como nosotros que tienen la sangre caliente, tienen la sangre fría. Las ranas, como son frías, y de hecho nosotros dijimos, y yo me fijé en Google, que las ranas cuando ponen los huevos en el agua donde nacen los renacuajos, y las ranas en el agua buscan un agua que esté fría, y las ranas cuando la ponen en la tierra buscan huecos fríos, secos y fríos para poner sus huevos para que así se mantengan. No secos, húmedos y fríos para que los huevos se mantengan bien.
Entonces, como los huevos están fríos y están en un lugar oculto, la Kabbalah dice que esto se llamaría lo que nosotros lo vamos a tratar de unir con la midá de Yesod, que se llama vinculación, pero la rana era leefej a la vinculación, es la desvinculación, la apatía, la frialdad, la que no me importa, esa condición que a veces a las personas nos priva de la capacidad de que nosotros podemos experimentar una intimidad emocional cercana con cualquier persona. No estamos hablando a nivel familiar nada más, a nivel amistad, a nivel con los hijos, con lo que sea. La personalidad de rana que Hashem castigó a los mitzrim es la persona que es indiferente, que no le importa nada, el típico de que no sé ni tampoco me importa. Eso es lo que Hashem le vino a enseñar a los mitzrim con la midad, con poniéndoles sefardea. A nosotros los Yehudim, Hashem nos quiso decir, no te conviertas en rana, no te conviertas en persona de sangre fría, no seas sangre fría. Am Israel necesita saber que todo Am Israel es Yahad, y lo que hace a uno es afecta a todos. Y el grande de Am Israel que nos sacó de Mitzrayim, Moshe Rabenu, nos enseñó la importancia de ayudar al otro sin importar tu yo. Él cuando sale el primer día, lo vimos en la parashá de Shemot, cuando sale el primer día a ver qué pasa con sus hermanos, él no tenía ninguna obligación de salir a los campos de concentración. Él estaba criado en el palacio del rey, él vivía muy bien, estaba muy contento ahí, vivió 20 años, entre 18 y 20 años, Jajamim dicen, y él no podía estar bien él si sus hermanos que estaban en los campos de concentración y en los campos de trabajo estaban mal. Ve que un goy está persiguiendo a un yehudí, a él no se le hizo ningún conflicto personal matar al goy. No tuvo ningún problema con eso, sabiendo perfectamente que si alguien lo llega a acusar, su abuelito Paró, que era donde él estaba viviendo y donde él estaba ahí, lo podía castigar. Y él podía haber pensado, y lo planteamos cuando hablamos en la parashá de Shemot, de decir, qué pena, los judíos están sufriendo. Cuando mi abuelito Paró se haga viejo, yo faraón no voy a ser, porque no soy mitzri. Pero como tengo palancas en el gobierno, a lo mejor alguna secretaría, algún ministerio me van a dar. Siendo ya ministro, a lo mejor yo puedo ayudar un poco a la condición de los Yudim. Moshe Rabenu no pensó así. Moshe Rabenu pensó como un Yehudí piensa. Si un mitzri está persiguiendo a un Yehudí, tengo que ayudar al Yehudí. No me importa qué consecuencias hayan. Agarró y mató al goy. Miró aquí, vio que nadie lo miraba, fue y lo mató. Al segundo día, cuando pasa eso, encuentra que Datán y Avirán se están agarrando trancazos y ya no va a matar porque son Yehudim. Le dice, no se puede pegar, rayá, la mata, que treja. De ahí Jajamim aprendieron que aquella persona que levanta la mano a su compañero, aunque no le pegue, ya se considera que es un rayá. Les da musar y Datán y Avirán le dicen, ¿qué te crees? ¿Que nadie te vio ayer como mataste al Mitzri? Y vamos y te vamos a acusar. Y ahí Moshe Rabenu se queda congelado y se tiene que escapar y se va a Midian. No reacciona él como reaccionó la primera vez con un goy. Él se entregó y Behemet Paró, lo persiguió, le quisieron cortar la cabeza, Hashem hizo un milagro que su cuello se haga de mármol, no pudieron cortarle la cabeza y Moshe Rabenu se escapa. Los Yehudim estamos en contra de la división, en contra de las peleas, en contra de la frialdad, en contra del egoísmo, en contra de mirarse a uno solo, sino ver Bijlal por el klal de todas las personas. Tercer macá, viene la macá de Kinim. La macá de Kinim, el Arizal la compara con la midá de Hod. La midá de Hod nosotros la deberíamos de traducir como sumisión, como humildad, sumisión, humildad. ¿Por qué dice el Arizal? Porque los piojos, la tercera placa que es los piojos, ¿qué es un piojo? Un piojo es una criatura chiquitita. De hecho, el Midrash, Rashi ahí lo trae, que los brujos de Mitzrayim pudieron hacer muy fácil una imitación de la macá de Dam y una imitación de la macá de Tsefardea, pero no pudieron hacer la macá de Kinim porque la brujería
empieza a funcionar a partir de una medida X, y los piojos son menos de esa medida. Entonces los piojos, es un piojo. ¿Qué es un piojo? Un piojo no es nada. ¿Cuál es en las Makot una midá mal entendida de la humildad? Es cuando nosotros nos hacemos los humildes en situaciones que no podemos ser humildes. Lo que yo traduciría como una sumisión mal entendida. Cuando alguien se hace el humilde cuando no tiene que hacerse el humilde, cuando no hay que ser humilde. El atributo de la sefirá de Hod es una sefirá hermosa, es muy buena, pero así como puede ser productiva, a veces también puede ser muy destructiva, ¿sí? Una persona que es una persona humilde tiene la capacidad que Hashem se le acerca a esa persona. A Hashem no le gusta estar con una persona que es un balgaba. Es algo muy lindo ser Anab. Moshe Rabenu fue el Anab más grande de todas las personas. Ser Anab implica que una persona tiene la capacidad de poder aceptar un error si se equivoca. ¿Cómo decimos en la Midá, en el Okai, en Etzor? Benafshi, que afar, la col tie. Nosotros le pedimos a Boreolam que mi alma sea kafar, como el polvo, ¿no? Para todos. Le pedimos a Boreolam que nos inyecte y que nos ayude a nosotros ser humildes. Es muy bonito, pero la anavá mitzrit, la anavá que viene del Yetzer Hará, esa es una anavá que hace que la persona pierda las ganas, sienta apatía, sienta así como que está aplastado. Es un tipo de sumisión donde uno se ve a uno mismo que no sirve para nada, que no tiene valor. Esa es una autoestima mala, no es la autoestima. Esto que lo estoy diciendo ahora es lo del Rav Twersky, y ustedes, como bien saben, el Rav Twersky era un jajam que él habló, todo el tiempo hablaba de la potencia que tiene y la fuerza que tiene una persona cuando tiene una autoestima sana, puede salir de un montón de situaciones, porque la autoestima sana hace que una persona se valore lo que realmente una persona es, y un Yehudí es un gele que lo cambie mal, un pedacito de Hashem, y tiene que valorarse por eso. Pero esa percepción negativa con una humildad mal entendida es esa cosa que es la mitzrit. Así como los piojos, ¿qué hacen los piojos? Chupan la sangre de la persona, ¿no? Le quitan fuerza. Cuando los piojos chupan, bueno, Baruch Hashem, las personas que alguna vez tuvimos piojos, yo tuve en Argentina varias veces piojos, no es que nos chupan tanta sangre que no tenemos fuerza, pero en un caso de Bar Minan, como los mitzrim tenían esos piojos por todos lados, los debilitaba, porque chupar sangre de la persona debilita a la persona. También tener una autoestima enferma, subestimarse, sentirse de menos, hace que la persona se ponga triste y le quite fuerza. Nosotros lo dijimos en alguna vez, dicen sobre la Rabí Aarón Mikarlin, que él decía que o el Rab de Breslev, no sé, uno de los dos decía que si bien la tristeza no es una verá, es la mamá de todas las averot. Y si bien la alegría no es una mitzvah, es la mamá de todas las mitzvot, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que una persona está triste, se siente devaluada, se siente desvalorada, no tiene buena autoestima, y eso produce que el Yetzer Hará agarra a la persona y le diga, igual tú no sirve para nada, igual tus mitzvot no tienen valor, igual tu tefilá no es tefilá. Entonces ya, Ferchi, es lo mismo que hagas y que no hagas, para Hashem le da lo mismo. Ahora pasamos a la Macá número 4, que es la Macá de Arob. Arob, nosotros la traduciríamos como la Sefirá de Netzach, que en este caso, en la Macá de Mitzrayim, el Arizal dice que es como ambición, así como los animales salvajes perdieron, es un animal salvaje, un animal que no se puede domesticar. Arob era cuando venían los animales salvajes. Esto representa también lo que los mitzrim eran, tenían una ambición desmedida, tenían una ambición salvaje. Estas bestias que devoraban, que se comían todo lo que veían en el ámbito físico, también tiene una conexión en el ámbito espiritual. La ambición es muy buena. Gracias a que somos ambiciosos vivimos. Así dicen Hazal, cuando en el día número 6 dice que Boreolam creó todas las cosas, en el día sexto de la creación, dice,
Veine tov meod. Hashem se felicitó y dice el pasuk que estaba todo muy bien. El día viernes es el único día que dice tov meod. Todos los días dicen kitov, el martes dice kitov 2 veces, el lunes Bichlal no dice nada, pero el viernes dice tov meod. Preguntan Jajamín por qué es tov meod. Dicen tov es el yetzer hatov, tov meod es el yetzer hara. Porque gracias al yetzer hara la persona tiene una ambición, así es el Midrash. El yetzer hara te hace que te pares de la cama, el yetzer hara te hace que te quieras casar, el yetzer hara te hace que quieras salir a trabajar, el yetzer hara te hace que te quieras ver bonita, el yetzer hara te empuja. La ambición es una cosa muy buena, es lo que produce, lo que hace que la persona sea luchona, siga adelante, pero por un lado es el motor que nos impulsa para marcar la diferencia en el mundo, pero si la malentendemos como los mitzrim la malentendían, esa es una ambición que se vuelve contra nuestra y es una ambición que nos puede convertir a nosotros en animales salvajes, y es lo que hemos conocido personas que con tal de tener poder aplastan y destruyen a las otras personas que están a su alrededor, y vemos lo que pasa. Mirá, 1, 2, 3, 4, vamos por la quinta macá, que es la macá de Deber. Deber equivale a la sefirá de Tiferet. Tiferet es lo que nosotros traducimos como compasión, es el equilibrio entre Gesed y Geburá. Y es lo que en Mitzrayim se entendió como una compasión, como un Rahmanut malo, fuera de lugar. ¿Qué era en esta macá? En esta quinta macá era una epidemia, Deber, que aniquiló a todo el ganado, a los animales. Este Deber no mató a personas, mató a los ganados de los egipcios, que les quiso enseñar a Hashem cómo, así como la epidemia es silenciosa, no son animales salvajes que hacen rugidos, que era como la macá anterior, que la gente se moría del susto, nada más de ver de repente abrir la ventana de la casa y ver un oso polar, ver un león, ver animales salvajes. Aquí la mirada de Deber es calladita, no dice nada. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es Rahmanut? Rahmanut, dice el Zohar, el Rahmanut es mejor que el Gesed. Porque el Gesed, una persona cuando tiene Gesed, a veces, no a veces, la verdad es que el Gesed hace que una persona por amor no pueda, lo estudiamos en Mishle, al kol hapshaim ahavat gesed, hace que uno no vea los defectos de las personas que uno quiere mucho, porque las quiere. La compasión es un equilibrio, la compasión ayuda a que uno sí pueda ver el defecto de alguien querido y poder ayudarlo. Si Hashem no hubiera hecho un equilibrio entre Gesed y Geburá, seríamos o muy estrictos y no se podría, o sobre todas las cosas perdonaríamos y no podríamos ser personas que educaran a otras personas. La Tiferet es el equilibrio entre las dos, ¿sí? Por lo tanto, cuando esos defectos que uno ve en otra persona o en uno mismo pueden debilitar el amor o destruirlo completamente, viene el Rahamim por el otro lado, considera los defectos y equilibra un poquito y nos ayuda de manera independiente. Ese es el Tiferet bueno, el Tiferet que tiene que haber. La capacidad que tiene el alma de la persona, Boreolama nosotros nos capacitó para que podamos experimentar el dolor de otra persona, tenerle compasión, tenerle el rahamim a la otra persona y poder ayudarla. Pero hay un rahmanut mitzrit, hay un rahmanut de reshaim, hay un rahmanut malo, que es agarrar y debilitar no sería debilitar, sería aprovecharse de las debilidades de las otras personas con fines egoístas y con fines destructivos. Cuando uno usa esa amidad, nosotros Baruch Hashem no la conocemos, pero sí hay personas en la historia que parecían muy buenas. De hecho, Paró así empezó con los Yehudim. Paró parecía un tipazo. Empezó y le dijo a los Yehudim, ¿cuánto quieren ganar? Ustedes pongan, es muy seductora esa idea, que vengan a uno y que le digan, a ver, toma la chequera, cuando existían chequeras, toma, te doy la chequera y tú pon tu sueldo. A mí me pasó una vez, cuando yo estaba trabajando,
tuve un ofrecimiento de otra escuela y una persona de esa escuela así hizo. Fue hace muchísimos años, hace más. Yo tengo en México 32 años ya viviendo en México. Habrá sido hace 28 años y me sacó la chequera y me dijo, Ruti, ponte cuánto quieres ganar. Es difícil. Cuando a uno le dicen algo así, es difícil decir, no, gracias, yo no me voy a salir de donde estoy. Pero eso no es ser bueno. No se hace. Esos rahmanim, eso no es ser bueno, porque eso hace que la otra persona pueda perder un poco el equilibrio. Esa compasión es una compasión engañosa. Cuando uno usa esa mirada de mala manera, es tan refinado, tan fino, tan así que es malo, es mortal, como esa epidemia que parece así calladita. Es lo que yo llamaría, en nuestro lenguaje hoy actual, violencia blanca, ¿no? Esa es, tú no gritas, tú no dices malas palabras, tú no levantas la voz, tú no pegas, pero es esa violencia cuando le dejas de hablar a la otra persona o cuando te comportabas con esa persona de una manera y te empiezas ahora a comportar de otra manera, pero no te peleas, le sigues mandando pesas cayer besamea, hatsamea, no estás peleada. La reventaste, la hiciste sentir una porquería, pero la sigues saludando, eres muy así, la invitas a tus fiestas. Eso es el deber, así no debe de ser. Ok, seguimos con la midá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Shehin. Shehin es, ¿cómo traducimos? Los granos estos, los granos, las... Sarna. Eran llagas, eran como... Sarna. ¿Cómo? Sarna. Sarna, esos granos que tenían adentro pus, ahí Rashi explica cómo era todo esto. Dice el Zohar, representa la midá de Geburá. ¿Por qué representa la midá de Geburá? ¿Qué pasaba en esta plaga de Shehin? ¿Cómo hizo Moshe esta Macá? Agarró ceniza, a Hashem le dio ceniza, la agarró eso, de un horno caliente ceniza, y él tenía un puño, Aarón tenía también puño, y Hashem hizo un milagro que los puños de ambos entraran en el puño de Moshe Rabenu, lo tiró para arriba y se convirtió en Shehin en toda la piel de la población de la gente que estaba en Mitzrayim. Shehin, sarna, implica una sensación de rechazo. Cuando uno ve a alguien con Shehin, todo así, no eran granos normales. Rashi y el Midrash explican, eran granos así que hacían que forme esa... era como una cosa fea de rechazo. En la Kabbalah, en el Zohar, el hecho de que el Shehin fue formado con ceniza, la ceniza, ¿qué es? La ceniza es fuego, fuego que ya pasó. El fuego en la Kabbalah es la capacidad que tiene la persona, por un lado, cuando es un fuego bueno, de crecer, de ser grande, pero igual que el fuego, una persona se aleja del fuego, la gente no se quiere quemar en el fuego. Una persona que dice una palabra fuerte o que se pelea con otra persona, también produce en la otra persona una situación de distanciamiento, de rechazo. Hay otra conexión que existe entre lo que es el fuego y el rechazo, es que el fuego empieza de abajo y siempre se va para arriba, y el rechazo a veces también hace eso, que una persona haga que se va como de adentro hacia afuera, ¿no? La gabá y las midot que producen de esos, y hacen que la persona se aleje de las otras personas. Sin embargo, en todas las midot, así como en las midot sanas, hablando por el lado sano que tiene la midá de Geburá, la persona tiene que saber a veces rechazar. La persona tiene que tener la capacidad de saber decir no. A veces nos cuesta a algunas personas decir no, pero eso pasa porque no tenemos una buena autoestima. Entonces pensamos que si vamos a decir que no, la otra persona se va a ofender y queda feo y no sé cuántos heshbonot.
Pero Hashem hizo la mirada de Geburah, que una persona aprenda y pueda decir no. A veces Hashem nos exige a nosotros que tengamos que decir no cuando el Yetzer Hara quiere que hagamos algo que no podemos hacer. Hay que saber decir no. Tenemos que tener esa fuerza para decir no. O decirle no a los hijos cuando necesitan los límites. Y a nosotros mismos, saber decirnos un no. Dijiste que vas a empezar una dieta, empieza la dieta. Di no. ¿Te sirvo más coca? No, ya tomé la coca de hoy, ya la lata que podía hoy tomar de coca, ya la tomé, ya no voy a tomar más. ¿Te sirvo más pastel? No, hay que aprender a decir no. Pero a veces lo que pasa también es de que cuando nosotros, en nuestra capacidad interior de tener esa capacidad de Geburah y de poder decir no, a veces eso produce en la persona una situación de amargura, una situación que hace que uno se sienta mal, o cuando la gente se va del otro lado, esa es una Geburah mal entendida, entonces es muy estricto, es demasiado fuerte, es demasiado, afilo podría decir a lo mejor un poco cruel, cuando no da el brazo a torcer de ninguna manera, porque aquí mando yo, y aquí digo yo, y aquí soy yo el que hace las cosas, y de ninguna manera doy el brazo a torcer. Cuando es una Geburah mal entendida, entonces eso ya se vuelve en una koach destructor. Y eso es lo que genera el rechazo que tiene la persona hacia las otras personas y hacia con Boreolam mismo. Y eso es lo que hizo el Shehin. Así como el Shehin le producía a esa persona que se sienta él mal con él mismo y con las otras personas veían a alguien con Shehin, se alejaban. Luego, lo mismo es como las personas tenemos que saber cómo utilizar esta midá de Geburah. Ahora viene la séptima Macá, que es la Macá de Barad. Barad la traducimos nosotros como granizo, ¿sí? Granizo, que es agua mezclada con fuego. El agua, el Zohar dice que es Gesed. El agua, de los 4 elementos, el Maharal de Praga trae que de los 4 elementos que Hashem hizo el mundo, el agua es el representante de la materia, de lo que es más material. Hay agua, aire, polvo y fuego. Son los 4 elementos que Hashem utilizó para crear el mundo. El agua representa lo que es el Gesed, porque una persona no puede vivir sin agua. Y todas las personas necesitamos agua para vivir. Pero, por otro lado, el agua representa la materia. ¿Por qué? Porque el agua es el único elemento que se adapta al keli donde lo pongamos. Si ponemos agua en una botella, va a tener forma de botella. Agua en un vaso, ese agua en un vaso, en estado líquido. En cambio, las cosas que son sólidas tienen 6 lados, que son los lados Gashmin. Entonces, si bien el fuego simboliza el rechazo, el agua que desciende naturalmente de un plano superior a un plano inferior, el agua siempre cae de arriba, el fuego es de abajo hacia arriba, pero el agua es de arriba hacia abajo, encarna lo que vendría a ser las cualidades de generosidad, de bondad, de lo que es el Gesed. El fluir, el Zohar dice que el fluir de amar, de la capacidad que tiene la persona de amar, se compara con como cuando fluye el agua, como corre el agua, ¿sí? Que nutre. El agua nutre, le da de tomar a las personas, riega las plantas, el amor nutre, el amor riega, el amor hace que exista crecimiento. Pero cuando una persona se encuentra en la esclavitud de Mitzrayim, cuando una persona se encuentra en un Meitzar, nada más conoce un amor que es un amor como el Barad, que es mitad fuego y mitad agua. Es un amor que es un amor frío, es un amor egoísta, es un amor que tiene bases egocéntricas, que yo puedo hacer sentir que lo quiero al otro, pero en verdad yo lo que quiero es a mí mismo. Cuando vimos nosotros en Naví lo que pasó con Amnón y Tamar, que Amnón estaba perdidamente enamorado de Tamar. No, él no estaba enamorado de Tamar, él estaba enamorado de él mismo. Si él estaría enamorado de Tamar, si él hubiera estado enamorado, si la quería de verdad, no le hubiera hecho el daño que le hizo. Y ella le explicó, le dijo, nos podemos casar, y él no la quiso escuchar. A veces es muy difícil diferenciar lo que es querer a otra persona o cuando uno quiere a otra persona porque uno se quiere a uno mismo.
Baruch Hashem, que parte de lo que cuando uno quiere a la otra persona es porque se quiere a uno mismo. Baruch Hashem, eso es una cosa, si no, no quisiéramos nunca a nadie. Pero cuando nosotros nos queremos a nosotros mismos, y gracias a que nos queremos a nosotros mismos, también queremos y le damos a la otra persona, tenemos que cuidar mucho de mantener eso a raya y no volver que ese amor sea un amor completamente egoísta. Entonces, con los hijos, especialmente, acá hay un hijo que está escuchando, que le tiene que dar muchos besos a su mamá, entre paréntesis, tiene que saber también que las mamás, cuando nos ponemos duros con nuestros hijos, es porque los queremos. Y eso nos ayuda a nosotros para poder ponerles a ellos límites. Y una mamá que no pone límites a sus hijos es porque le falta fuerza y tiene miedo de comprometer su amor hacia ellos con que, no me van a querer. Entonces, si no me van a querer, mejor no les digo nada. No, así no debe de ser. Eso no es coincidencia de que ahora terminaron las primeras 7 y empiezan las otras 3 Makot, que fueron las más duras, que Akadosh Baruj Hu destinó que estén en otra parashá, Bichlal, están en la parashá de Bo, y las primeras 7 plagas que nosotros dijimos que es sangre, ranas, piojos, animales, deber, epidemia, shejín, sarna y bará, que es el granizo, reflejaron la forma negativa de cómo usar las midot en Mitzrayim, de las siete emociones respectivamente, que dijimos que es la confianza, la unión, la sumisión, la ambición, la compasión, la disciplina y el amor. Son 7 cualidades por las 7 Makot. Pero las últimas 3 plagas que vamos a ver ahora, que es Arbe, Joshech y Makat Bejorot, que sería langosta, oscuridad y la muerte de los primogénitos, representan lo peor, digamos, ¿qué palabra podría ser? La corrupción, ahí está. La corrupción ya no tanto de facultades emocionales, como dijimos antes, sino más bien de la parte intelectual, porque es lo que es Jochma, Binah y Keter, son los 3 niveles. La dimensión intelectual de la persona y Keter, que es lo más alto, que es lo superconsciente del alma, lo que es más grande que tiene la persona. Cuando las emociones y los instintos de la persona se deterioran, si uno todavía tiene la cabeza sana y la parte intelectual de la persona todavía le sirve para algo, existe una posibilidad de salvación. Pero cuando las emociones están corruptas y la mente también se corrompe, ya es muy difícil que una persona se pueda curar. Cuando la mente empieza a jugar en contra y empieza a hacer esos juegos intelectuales que justifican lo mal que uno se porta, y en lugar de tener la capacidad de decir estuve mal, me equivoqué, porque racionalmente me di cuenta que me equivoqué, sino racionalmente justifico lo mal que me estoy portando, ya está mucho más complicado. Y ahora viene la Macá de Arbe, que la Macá de Arbe está en equivalencia, el Zohar dice, a lo que nosotros conocemos en Ibrit como Binah. Binah sería comprensión, ¿no? Entendimiento, inteligencia. Cuando es una inteligencia que está pervertida, una inteligencia que está mal usada. ¿Qué pasó en la Macá de Arbe? La Macá de Arbe, la Macá que fue la número 8, ¿sí? Las langostas invadieron todo Mitzrayim, hasta el punto que se hizo oscuro Mitzrayim. Rashi dice que tenían muchos pisos, taparon, llegaron hasta el cielo, no dejaron ninguna vegetación a salvo. Es un símbolo de esa destrucción que pasa cuando la cabeza de la persona está completamente hipnotizada por las emociones que tiene la persona. La capacidad de pensar ya la persona la pierde, y lo que nos hace tan humanos y tan grandes, que es nuestra capacidad intelectual de pensar, de analizar. Cuando dice Rashi que Hashem decidió crear a Adam Arishon, dice Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. ¿Sí? Entonces se traduce muy mal a nuestra imagen. Hashem Bichlal no tiene imagen. ¿Qué dice Rashi? Leavin u leaskil.
Hashem le dio a la persona la capacidad de pensar, de reflexionar, de usar la cabeza. Esa capacidad mental que nosotros tenemos nos permite a nosotros poder explorar y ver y mejorar nuestras vidas, descubrir un montón de cosas, toda la parte moral, cómo enfocarla a nuestras familias, a nuestras amistades, en nuestro trabajo. Pero también sirve la cabeza como un arma para poder racionalizar todos los males que se hacen en el mundo. Hitler era el jefe en esto. No fue el jefe, Paró fue primero su jefe. Él tenía toda la capacidad de racionalizar el odio hacia el Yehudí. Es justificado que hay que matar a los Yehudim del mundo porque los Yehudim generan un mal al mundo. Los mitzrim racionalizaron la persecución y la maldad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se está reproduciendo mucho. Y si vamos a seguir dejando que el pueblo de Israel se siga reproduciendo como se estaba reproduciendo, va a llegar un momento que ellos van a ser más que nosotros. Entonces, racionalmente, hay que matar a los judíos. Es una cosa racional. Todas las fuentes antisemitas que existen hoy en día, el libro los protocolos, los protocolos de los sabios de Sion, o el protocolo, no sé cómo se llama bien el libro, de los sabios de Sion, es todo un análisis intelectual, antisemita, en contra de los judíos. Los judíos se quieren apoderar del mundo, los judíos son los más ricos del mundo, los judíos son opresores. Justificar, cuando la mente justifica la moral, la antimoral que una persona tiene, está muy difícil ya poder salvarse de esta situación. Entonces, así como la langosta consumió todo lo que había, ¿sí? Todas las plantas que existían en Mitzrayim, dejando el suelo completamente estéril, la mente también puede desarraigar a la persona de toda estructura moral que exista, y todo fundamento se va a la basura y destruye todo lo que viene en su camino. Esa es la tragedia de la Macá de Arbe, del intelectualismo que existe hoy en día, no nada más en Mitzrayim, eso sigue existiendo, de esa justificación moral de los nazis y esa justificación de cualquier anti-Yehudí, y englobaría yo también, no nada más anti-Yehudí, sino anti cualquier cosa que a mí no me parece que es. Entonces trato de justificar. Si encuentro una persona de otra raza, entonces si es negra esa persona, probablemente los negros son asesinos, y fue lo que pasó hace poco en Estados Unidos, que se armó toda la situación que se armó. Yo no sé si este señor afroamericano había robado en la tienda o no había robado, no estábamos nosotras ahí para ver, pero sí sabemos, porque Noah así lo maldijo a Ham, que van a ser siempre mal vistos. Y si hay un sospechoso de haber robado o de haber matado, y es un sospechoso blanco o un sospechoso afroamericano, la tendencia ¿cuál va a ser? A Filu hoy en día, hablando en el año 2021, ¿cuál va a ser? Ya sabemos cuál va a ser. Vamos a suponer que fue esta persona. ¿Por qué? Por el color de su piel. Simplemente por eso. Esa es la maldición que Noah le dio a Ham por haber hecho lo que hizo. La 9ª plaga, la plaga de Hoshech, esa equivale a lo que nosotros llamaríamos lo que es Jochma. La mirada de Jochma, que es cuando la mente está bloqueada. Hoshech, ¿qué es? Hoshech es oscuridad. La 9ª plaga, que Hashem hizo que los primeros 3 días haya una oscuridad tan densa que se podía tocar, la gente no se podía parar, si estaba sentada se quedaba sentada, refleja la incapacidad inhibida mitzrit, estamos hablando cuando es negativa, de no poder ver las cosas, no poder concebir las cosas como tienen que ser. Hashem le dio a la cabeza, al cerebro, el poder de la concepción, que es la capacidad que tiene la cabeza para pensar, para tomar una idea nueva que antes no sabía. X cosas yo no sabía. Ahora, Marti, la Jochma, ¿sí? Me volví inteligente en el sentido que aprendí una cosa nueva. ¿Cómo?
¿Cómo se puede aprender? ¿Cómo tenemos las personas la capacidad de aprender sin H y de aprender con H? Las dos cosas, de pegarnos a una información nueva, cuando nos damos cuenta de que no sabemos cosas y queremos aprender, ¿no? ¿Quién fue el famoso que dijo, solo sé que no sé nada? Y al saber que no sé nada, algo sé. ¿Sí? Si una persona quiere aprender algo, tiene que saber que no sabe nada. Y saber que no sabe nada le va a dar a la persona la capacidad de poder aprender cosas. Pero cuando una persona vive en un estado de oscuridad y cuando uno es un prepotente y es un arrogante y es un presumido y priva a su mente de la capacidad de iluminarse y de investigar y de saber y de aprender, entonces vive en la oscuridad. Eso es lo que le pasó a los Mitzrim en la Midad, en la Macá de Joshech. Y ahora viene la peor de las Makot de todas, que es la muerte de los primogénitos, que nosotros llamaríamos, que es lo que se pone con la Midá de Keter, que es la muerte de la identidad de uno mismo. Cada primogénito Mitzri Hashem lo mató, se murieron los primogénitos Mitzrim. ¿Qué reflejaba eso? Reflejaba eso que no nada más los Mitzrim habían abusado de los Yehudim físicamente, y eso provocó que Hashem los castigue en sus capacidades del alma, porque también ellos utilizaron su alma para mal, sino que Hashem también ahora los está castigando porque ellos utilizaron también su intelecto, su inteligencia y su cabeza también para mal. Y eso no nada más destruyó su capacidad de entender y de aprender cosas, sino de lo que se volvió algo que era más consciente, lo que es súper consciente dentro de la persona. ¿Qué simboliza el Bejor, el hijo mayor en la Kabbalah? El hijo mayor en la Kabbalah simboliza el principio de algo. ¿Sí? Bnei Israel se llama Bni Bejori Israel. Bnei Israel se llama que somos los hijos primogénitos de Boreolam. El primogénito de uno es cuando uno empezó, se casó, el primer hijo que uno tiene es el inicio, lo que empezó algo es lo que significa el Bejor de la persona. Es la primera vez que una persona hace algo, que empieza a hacer algo. En esa primera vez hay una cosa inconsciente, porque uno no sabía lo que hay, y ahora aprende una cosa nueva, porque antes no éramos mamás, y ahora nos volvimos mamás. Es una cosa nueva que hay entre nosotros. Esta es un nivel que es en Kabbalah, que se llama Keter, que es muy difícil de accesar porque es algo que está tapado, es algo que no se logra. Pero cuando una persona empieza a tener un estado de justificación de todas las cosas que hace, y empieza a tener el Rav Twersky, lo que dice de esta Macá es, esta Macá está especial para enseñarnos el poder que tiene la adicción y el abuso de sustancias, Libriut, Haim Tovim, o de alcohol o de lo que sea en la persona. Es lo que trae eso, es lo que trae la muerte del primogénito. Cuando una persona toma mucho, fuma mucho, hace de estas cosas, se vuelve un adicto a diferentes cosas, llega un momento que se muere su primogénito, dice Rav Twersky, que el Bejor se muere. ¿Qué quiere decir que se muere? Ya pierde la persona la capacidad de libre elección, porque ya se acostumbró tanto a esa cosa que ya no puede vivir sin eso. Esa era como la Macá, el golpe final que Hashem puso, así puso Hashem fin a este círculo vicioso que había con los Mitzrim, con estos Reshaim tan grandes. El pueblo Yehudí fue puesto en libertad después de que vio ese proceso de las 10 Makot en el pueblo Mitzri. Cuando el pueblo Yehudí vio, cuando Am Israel vio cómo se tiene que hacer para liberarse y para ser realmente una persona libre en sus emociones y en su intelecto, recién después de las 10 Makot, nosotros pudimos salir de Mitzrayim. Los Yehudim no recibimos 10 Makot, pero los Yehudim vimos cómo los Mitzrim recibieron esas 10 Makot, que esas 10 Makot venían a representar cómo una persona tiene que liberarse de esas 10 fuerzas mal usadas que la persona tiene. ¿Y qué hizo Hashem? Luego, 49 días después que nos sacó de Mitzrayim,
nos sacó de esas 10 plagas y nos regaló 10 dibrot, 10 por 10. Nos dio 10 mandamientos, bimkom esas 10 makot. Así como las 10 makot reflejan lo peor que puede llegar a ser un alma de una persona, los 10 mandamientos, las aseret adibrot, cada diber y diber, cada una de los mandamientos le representan el camino de la curación espiritual en cada una de estas 10 midot que tiene la persona. Y así como las 10 makot es el lado negativo, las aseret adibrot le enseñan a las personas cómo se puede la persona llegar a un nivel que le permita a la persona expresarse y vivir con armonía, con felicidad y con el esplendor que tiene que hacer. Bueno, yo la verdad no quería usar toda la hora, pero se me fueron toda la hora explicando con esto, pero estoy tranquila porque ya explicamos lo que es las 10 makot. Espero que haya quedado claro. Fue lo poquito que yo pude entender del libro del Rav Twersky y de otros Mekorot, de otras Agadot, pero creo que esto es algo muy enriquecedor para las personas y que tengamos siempre, Besat Hashem, la capacidad de tener una Bejirá Hofshit y de poder escoger siempre el lado bueno de todas estas sefirot. Y si vemos que nos estamos yendo para el otro lado, poder rápido mantener el equilibrio. Nos vemos mañana, Besat Hashem, para hablar un poquito más sobre las cosas del Seder. Muchas gracias. Bye. Gracias, Nora. Gracias, Nora, precioso. Gracias, Ruti, hermoso.